¿Por qué dejé de comer para estar flaca o delgada? Hola, mi nombre es Karen. Yo, hola, mi nombre es Karen y el día de hoy quiero hablarte y contarte de mi proceso de cómo aprendí a comer y alimentarme de una manera consciente. Decidí hacer este videíto con esta ropita deportiva porque pienso en la Karen que inició hace unos 3 años y creo que para ella hubiera sido un sueño. Primero que todo, utilizar este tipo de ropa todos los días como hoy en día lo hago. Y segundo, ser capaz de pararse frente a una cámara y grabar un video vestida de esta manera. Entonces, pensando en esta Karen, voy a empezar por el primer punto o por donde deseo iniciar este video y es el punto de partida de todo este proceso. Hace aproximadamente por ahí unos 3 años y algo, yo inicié haciendo ejercicio unas 3 o 4 veces a la semana, yendo al gimnasio específicamente y tratando de cambiar mi alimentación. En todo este tiempo he vivido varios como etapas en este proceso. Por ejemplo, el primer año no fui tan constante, iba, dejaba de ir, iba, dejaba de ir, me aburría, etcétera. Y también, digamos que en la primera parte de ese proceso hice muchas cosas que, hablando de alimentación puntualmente, no eran muy sanas, que digamos, como por ejemplo que eliminar o cortar algunos alimentos que me gustaban mucho o eliminar todo un grupo de nutrientes. Entonces fueron cosas, detallitos, pero de los que aprendí muchísimo y por eso quiero contarte. En todo este tiempo yo he tenido procesos y he tenido cambios que obviamente se pueden ver reflejados en la manera en cómo me veo, pero es muy importante recordar que estos cambios van directamente ligados con cambios internos o mentales. Hace 3 años, cuando yo inicié, yo me sentía muy gorda. Y cuando digo gorda, lo digo de la manera más negativa, con la connotación más negativa que puedas imaginarte de esta palabra, ¿sí? Yo me sentía muy mal conmigo, no solamente en la apariencia, sino que a veces yo sacaba a pasear a mi perrita, ella era la que me paseaba a mí, me arrastraba, yo me cansaba, porque llevaba una vida muy sedentaria, además de una muy mala alimentación. En ese tiempo estábamos en la pandemia más o menos, por lo que yo tuve un tiempo en el que pasé momentos muy difíciles y me refugié 100% en la comida. Entonces, efectivamente, llegué a pesar lo máximo que había pesado en toda mi vida. Y la verdad, esos números en la báscula era algo que a mí me alarmaba muchísimo, ¿sí? Entonces, tenía una relación muy mala con mi cuerpo, me sentía muy insegura, sentía que realmente no estaba haciendo lo mejor que podía y es porque era real, ¿sí? Pero detrás de esto habían también muchas otras razones. Toda esta experiencia que yo viví, este afán por querer ser flaca, que efectivamente lo logré, te voy a dejar fotitos por ahí de cómo inicié y cómo estuve, digamos, el punto de inicio y el punto donde llegué a mi objetivo, ¿sí? Em, en ese tiempo, pues, yo me di cuenta que yo tenía unas ganas como de ser flaca, y me enfocaba como en comer para adelgazar y entrenar para adelgazar y contaba cada caloría que me comía. Era algo un poco desesperante. Llegué al punto en que me cuestioné por qué estaba realmente haciendo esto, ¿sí? Lógicamente, cuando tú estás pasando por un proceso en el que bajas mucho las calorías, te vas a sentir de pronto al principio un poco más débil, puede que veas a otras personas y sientas que no estás avanzando al mismo paso, obviamente porque tienen enfoques completamente diferentes y el problema no es realmente el enfoque, sino por qué estoy llevando este enfoque. En mi caso, no era por algo positivo. Cuando yo empecé a pensar en esto, me di cuenta que en mi pasado, había muchas cosas que me habían hecho relacionarme de una manera negativa a la comida. Para empezar, la relación en general estaba estrechamente ligada con cómo yo me veía. En mi cabeza, la única función que tenía la comida era o hacerte ver delgada o hacerte ver gorda. No había más. Para mí no existía absolutamente más nada. La máxima información que yo tenía era la ensalada es buena, punto. Más nada. Y pues realmente como que no culpo del todo a mis padres, pues realmente no los culpo. Sé que de alguna manera no tenían las herramientas,
y que solo repitieron lo que ellos ya sabían, ¿sí? Y sé que esto les pasa a la mayoría de las personas. Entonces, bueno, cuando estaba pasando por este proceso de cuestionamiento, de pensar por qué y esto y aquello, me di cuenta que pasaron cosas en mi vida y es algo que quiero contarte, porque darme cuenta de esto me dio como ese poder de mentalmente cambiar esa situación. Creo que a esto lo recuerdo tan nítidamente porque fue un antes y un después en mi vida. Em, Era normal para mí de niña pasar el día donde mi abuela, con mi mamá, mis hermanos. Yo soy la segunda de cuatro, de niñas, un niño. Hubo un día que apareció una báscula donde mi abuela, la de pesar, y todas mis primas estaban pesando, mi hermana es 2 años mayor que yo. Cabe resaltar que yo era una niña, yo andaba por ahí jugando y mi mamá me llamó, que era mi turno efectivamente de ya pesarme. Entonces entramos las dos solas a la habitación de mi abuela y hasta ese momento yo nunca había relacionado mi peso con nada. Es decir, para mí el peso ni lo pensaba así, era un número y listo. Entonces, apenas yo vi que ese número apareció ahí, yo sabía que algo mal estaba pasando. ¿Por qué? Por la reacción de mi mamá. Mi mamá ese día me dijo cosas muy, muy negativas, que estaba comiendo demasiado, que iba a tener que alimentarme menos, que cómo era posible que yo pesara más que mi hermana, si mi hermana era mayor que yo, que cómo era posible que pesara más que mi prima, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este fue un día en el que yo empecé a temerle al peso. Ese número que aparecía en la báscula, después de ahí, era terror para mí. Mi mente lo asimiló como algo muy negativo y como que era algo además que estaba como que, digamos, de aquí a aquí, está bien, si ya está aquí, muy mal. Y yo, pues, siempre estaba aquí. Es decir, siempre estaba mal. Por ejemplo, esto, además de tener una repercusión muy grande en cómo yo, a partir de ahí, me relacioné con la comida, también tuvo una repercusión muy grande en cómo yo me sentía con mi cuerpo. Mi cuerpo siempre fue muy diferente al de mi hermana o el de mi prima. Ellas siempre fueron delgadas y yo no, ¿sí? Entonces, digamos que mientras yo iba creciendo, veía las diferencias y me sentía muy mal porque sentía que me iban a juzgar mi mamá, mis familiares. Entonces, esto, además de comentarios fuera de lugar de muchas otras personas, fueron creando en mí inseguridades acerca de mi cuerpo, incomodidad de cómo me veía. A partir de esto también yo empecé a tener atracones, no sé si lo estoy diciendo bien, creo que sí, y me volví muy, muy, muy adicta al azúcar. ¿Por qué? Cuando mi mamá me servía la comida, yo sentía que si yo no dejaba algo, no estaba haciendo bien, que me estaba pasando y que estaba comiendo demasiado. Entonces, aparte de que la señora decidió que yo tenía que comer menos, entonces me iba a servir menos, yo decidí que iba a comer todavía menos, ¿sí? Entonces empecé a tenerle también miedo a la comida. ¿Qué pasa cuando uno le tiene miedo a la comida y dejas de comer algunas cosas y te niegas a ti mismo que no tienes que comer esto y no tienes que comer aquello? Al final, tu cuerpo va a acumular y va a acumular y va a acumular esas ganas, esa hambre, esa ansiedad por comer eso que te niegas y la va a desatar de una manera desastrosa. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo juntaba todo el dinero que yo tuviera, almorzaba a medias y por ahí a media tarde, cuando mi mamá se echaba su siesta, yo iba y me compraba todos los dulces que pudiera y me los comía sola, escondida. Entonces, a partir de eso, además de todo lo que ya conté, también desarrollé una adicción al azúcar. Esto es algo que me ha costado y lo sigo trabajando a día de hoy, pero es muy importante poder reconocerlo. Durante toda mi vida, para que te hagas una idea, yo tuve una dieta que yo le llamo pues lo cotidiano. Porque digo lo cotidiano, tal vez me equivoque, pero es lo que yo veo que también muchas otras personas en mi país, así como en otros países, comen. Una dieta súper alta en sodio, una dieta súper alta en grasas saturadas, en carbohidratos súper procesados y además de eso baja en proteínas de buena calidad. Entonces realmente mi cuerpo no estaba recibiendo los nutrientes que yo necesitaba, ¿sí? Una cena en mi casa de manera normal hubiera sido perfectamente una arepa hecha con harina precocida, frita y además de esto acompañada con algún embutido que perfectamente pudo haber sido salchicha o mortadela, de pronto un huevito
pero siendo completamente honestos, esto no aporta muchos nutrientes a tu cuerpo, no cubre casi ninguna de las necesidades que tienes. Y no estoy hablando del sabor, a mí esto me sabe rico, ¿sí? Como de pronto a la mayoría de la gente, o sea, no tiene nada que ver con si es rico o no es rico. Yo sé que la mayoría nos basamos y la mayor parte de la comida que comemos es porque nos sabe delicioso, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de comida no existe el gris, o bueno, casi nunca. Existe el blanco o el negro. O estás nutriendo a tu cuerpo y le estás dando lo que necesita, o por el contrario, no lo estás alimentando. ¿Sí? Con esto no quiero decir que nos vamos allá a los extremos y nunca más te vas a comer un postre o nunca más te vas a comer un perro caliente. No. Lo más importante es lo que haces la mayor parte del tiempo. Eso es lo que va a tener un mayor impacto en ti, en tu nutrición, en tu cuerpo. Entonces, bueno, poder identificar todas estas experiencias y además de eso, aprender cuál es la verdadera función que tiene la comida, que tienen los alimentos en nuestro cuerpo, fue el primer paso para aprender a comer de manera consciente y con propósito. Y sobre todo que este sea un propósito sano, porque es que hay mil maneras de hacer las cosas, pero hay que encontrar la manera que a ti te funcione, que a ti te guste, ¿sí? Y que realmente sea sano para ti. A partir de esto, para mí fue un cambio de chip. Yo dije, listo, estaba comiendo para ser flaca, ya soy flaca, ya, ya no hay más nada que hacer, vamos a parar esto aquí ahora mismo. Y ahora ya no quiero comer para ser flaca, quiero comer para ser ágil, para tener energía, para ser fuerte, para poder asegurar que en un futuro voy a poder vivir una vida de calidad, si Dios me lo permite. Todos los días voy a respetar mi cuerpo, lo voy a honrar, le voy a dar lo mejor. Porque es que, mira, a veces muchas personas me dicen, es que tener ese estilo de vida es muy caro, es que comer así es tal, o es que, pero tú tienes un solo cuerpo. Y desde el primer día que tú abriste los ojos en esta tierra, ese cuerpo ha estado dándote todo, todas las experiencias, absolutamente todo lo que tú has vivido, has experimentado en esta vida, ha sido gracias a este cuerpo. Y no existe más. Nadie te va a vender el suyo, nadie te lo va a cambiar, no te lo van a renovar. Entonces, ¿por qué si tu cuerpo te da todo, tú no puedes ser capaz de hacer lo mismo por él? De darle el mejor combustible, de darle lo mejor de lo mejor, porque es que tú te lo mereces. ¿Sí? Y estoy seguro de que una vez que cambias ese pensamiento, eventualmente vas a poder ser capaz también de cubrir esos gastos. Créeme que cuando yo empecé tampoco tenía nada, ni conocimiento, ni dinero, ni siquiera tenía casa, vivía arrimado de una amiga. Entonces, recuerda que lo principal es tener la voluntad. El resto se va consiguiendo en el camino. Además, estamos hablando de esto solamente, digamos, en la parte del cuerpo y lo físico, pero es que a mí estos hábitos, además de todo lo que han hecho por mí, me han ayudado o me ayudaron, fueron una parte fundamental para superar la depresión y la ansiedad con la que también viví muchos años. Aparte de esto, muchas otras enfermedades. Yo desde niña, estaba enferma de gastritis, siempre vivía enferma del estómago. Muchas veces me llevaron al hospital porque el dolor era insoportable. Y todo esto pude sanarlo mediante esta conciencia, mediante poder respetar mi cuerpo, mediante aprender para qué sirve la comida, por qué deberías comer esto más veces que esto. Si tú viajaras al pasado y le preguntaras a Karen del pasado cómo se siente, yo te aseguro que ni siquiera tendrías que esperar la respuesta porque pudieras haber visto que estaba destruida por todas partes. Y ahora mismo me siento fabulosa, me siento imparable, siento que cada día descubro mi mejor versión. Y creo que eso es lo más fabuloso de todo este proceso. Aparte de que aprendí a comer sin miedo y de los mayores placeres que tiene la vida es comer. Entonces, aprender a identificar cuáles son los alimentos que sí me hacen bien y comerlos de la manera en que a mí me gusta, disfrutarlos
Es algo que sin duda ha cambiado por completo mi vida y que me ayudó a salir de ese patrón dañino y repetitivo que seguramente iba a vivir toda mi vida si no hacía nada al respecto. Hoy en día yo peso 64 kilos. Creo que realmente hoy peso lo máximo que he pesado en toda mi vida. Y ese número que veo en esa báscula no me asusta en lo absoluto. ¿Por qué? Porque como y me alimento de manera consciente y con propósito. Entonces, esta es una invitación. Entonces, si tú has vivido algo similar o si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que viniste al mundo siendo perfecta. Viniste al mundo sin miedos, sin prejuicios, sin limitaciones. Y quiero recordarte que todo eso que probablemente ahora sientes, lo sientes porque lo fuiste adquiriendo. No te pertenece. Y la única manera de soltarlo, la única manera de poder tener un futuro diferente es que analices por qué lo estás viviendo, para que puedas sanarlo y por supuesto también aceptes qué es lo que puede mejorarlo y lo pongas en marcha. Recuerda que la única persona que puede cumplir tus sueños eres tú. Entonces, si hoy en día tú ves a alguien caminando por la calle y dices, wow, qué cuerpazo, no es que yo no lo puedo tener, cállate, tú puedes ser tu mejor versión. Y si empiezas hoy, en 6 meses, no te lo vas a poder creer. Entonces, obviamente, estoy aquí para apoyarte si tienes alguna otra duda, si quieres saber algo más, la idea es obviamente seguir haciendo más contenido y que este contenido pueda ayudarte si es que estás viviendo este o cualquier otro proceso. Entonces, creo que eso fue todo por hoy y espero verte muy, muy pronto. Bye.